Dios les bendiga, bienvenido a día 16 de la Biblia en un año. Hoy nos tocan Lucas capítulo 6, 7 y 8. Lucas 6 comienza con la historia de los discípulos de Jesús recogiendo espigas de trigo en el sábado. Al ser acusado por unos fariseos, Jesús los defiende utilizando la historia de David y sus hombres en 1 Samuel capítulo 22, cuando entró David en el templo y comió del pan de la proposición. Semejante a Mateo y Marcos, Lucas utiliza esta historia para dar énfasis en el verso 5, que el Hijo del Hombre, noten bien el título aquí otra vez, es Señor del día de reposo. Igual a sus predecesores, Lucas entra directamente a la consideración de la sanidad de un hombre con la mano seca. Deben notar que esto sucede en otro día de reposo y no el mismo día. En contraste a lo que nos dicen Mateo y Marcos, Lucas específicamente define que la mano seca de este individuo era su mano derecha. Esto es importante para la audiencia de Lucas, ya que los griegos comúnmente creían que quienes utilizaban la mano izquierda o los zurdos eran víctimas de una maldición o que echaban maldiciones al tocar con la mano izquierda. Este concepto se extendía hasta a las deidades y se ve reflejado aún en la manera en la cual vemos la justicia de Dios. Tome por ejemplo que siempre decimos que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Para la audiencia de Lucas, la sanidad de la mano derecha de este hombre no era solo una obra de sanidad, sino de liberación de la maldición de tener que usar la mano izquierda para todo. De hecho, debemos notar que los fariseos se enfurecen ante las acciones de Jesús en el día de reposo. En su descripción sobre el llamado de los discípulos, Lucas nos ofrece un detalle adicional a lo que nos escribieron Mateo y Marcos. Esto es que Lucas nos dice que Jesús se apartó a orar la noche antes de escoger a sus discípulos, dando a entender que su elección de los 12 fue en acuerdo con el consejo del Padre. Juan 17 parece reforzar este concepto cuando Jesús describe a los discípulos como los que el Padre le entregó. El resto del capítulo se dedica a una versión distinta de lo que es el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 al 7. En este instante, Lucas hace referencia a la multitud que salió a verlo y muchos fueron sanados. Lucas explica que poder salía de Jesús y los sanaba. Este lenguaje es semejante al de Marcos 5 cuando la mujer del flujo de sangre es sanada por tocar el manto de Jesús, y Lucas reitera eso más adelante. Esta versión del Sermón del Monte, y debo aclarar que es el mismo mensaje pero de otra perspectiva, comienza con las bienaventuranzas, pero incluye también unos ayes. Luego entra en la consideración del amor verdadero en vez del amor interesado. Pasa a hablar acerca del juzgar a los demás y de la paja en el ojo del vecino y la viga en el ojo propio. Luego habla acerca de los frutos como indicación del árbol, diciendo que el buen árbol produce buen fruto y el árbol malo produce malos frutos. El capítulo termina con la parábola de los dos cimientos. Pero deben notar cómo este relato del segmento compara con Mateo capítulo 7 versos 21 al 23. Debes notar si tienes referencias en su Biblia que le va a referir a Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. Pero en realidad el verso 46 de Lucas asemeja a los versos 21 al 23 de Mateo capítulo 7. Lucas 7 comienza con la sanidad del siervo de un centurión. Debemos notar la importancia de este milagro y de otros cuales Lucas relata. Recuerde que la audiencia de Lucas es primordialmente griega y no judía, por lo cual es necesario que Lucas presente a un Cristo para todos, no solo un Mesías judío. El centurión es gentil y debemos notar que Jesús aparentemente nunca lo conoce en persona, sino solo por escritos y mensajeros. Al saber que el Mesías le dio audiencia, el centurión manda a decirle que él no es digno de que entre Jesús en su casa, pero que entiende cómo es la autoridad y sabe que si Jesús da la palabra, su siervo sanará. La historia sirve tanto como una demostración de autoridad de Jesús como también de fe. Jesús se maravilla del hombre por cuanto su fe es mayor a la fe que había visto en Israel. El próximo segmento menciona la resurrección de un joven en Naín.
Es significante para la historia el hecho de que su madre era viuda y que este joven era hijo único. Podemos entender que esta mujer quedaba completamente privada de su estatus en la sociedad a la muerte de su hijo. Siendo viuda y sin hijos, tendría que depender de la misericordia de los demás y de las ayudas del templo. El sistema de trato de las viudas era muy mal administrado en los días de Jesús, ya que el sacerdocio buscaba mejor enriquecerse que ayudar al necesitado. El milagro de resucitar a este joven fue doble, en que le devolvió la vida al joven, pero también en devolverle la vida al joven le devolvió el sustento a la viuda. Leemos acerca de la pregunta por los discípulos de Juan el Bautista acerca de la persona de Cristo como el Mesías. La respuesta de Jesús es sanar a muchos y decirle que lleven el reporte de lo que han visto a Juan en la cárcel. Hay muchos discursos sobre este evento, pero lo probable es que Juan estaba preparando a sus discípulos para seguir a Jesús, sabiendo la probabilidad de morir en la cárcel. El testimonio de Juan que da Jesús en el momento trae una de mis líneas favoritas de Jesús. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. La gente había visto a Juan, vieron su ministerio, oyeron su mensaje y aún lo acusaban de ser del diablo. Vino Jesús e hizo grandes señales y lo tuvieron por comilón y por bebedor. El capítulo termina con una cena en hogar de Simón el fariseo. Deben notar que esta historia es única al Evangelio de Lucas y es distinta a la historia cual leímos en Mateo capítulo 26 y Marcos 14, cual era en el hogar de Simón el leproso. En esta historia, en Lucas, vemos que Jesús entra en hogar de un fariseo llamado Simón, quien no le recibe con la costumbre judía de lavarle los pies y con un ósculo santo. Jesús en su humildad no protesta, sino que deja a Simón tranquilo hasta que entra la mujer pecadora y unge los pies de Jesús. No se nos menciona específicamente cuál sea su pecado, pero debemos notar que las calles en los tiempos de Jesús eran utilizadas tanto para hombres y carros como para animales. El hecho de que esta mujer haya utilizado su propio cabello para lavarle los pies a Jesús es una señal de gran humildad. Jesús utiliza el episodio para reprender la altivez de Simón y los que se sentaban a la mesa con él. Capítulo 8, en buen contexto, inicia con la mención de Lucas que varias mujeres acompañaban y servían a Jesús en su ministerio. 3 son mencionadas por nombre: María Magdalena, Juana y Susana, pero también hubieron muchas más. Este segmento también es exclusivo a Lucas y sirve para su narrativo de un Cristo para todos. Lucas también relata la parábola del sembrador y su subsecuente explicación por Jesús. Noten que las parábolas no son alegorías, en que no todos los elementos tienen un simbolismo. Noten también que Jesús se refiere a las enseñanzas de las parábolas como misterios del reino en el verso 10. Luego de una breve sección sobre ser luz y luego la definición de lo que hacen la voluntad de Dios como la madre y los hermanos de Jesús, Lucas entra en los eventos de Marcos 5 con la calma de una tempestad, la historia del endemoniado gadareno, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Lucas nos ofrece mayor detalle en la historia del gadareno. Nuevo en la historia es la mención de la legión. Una legión, según era conocido por el ejército romano, consistía de unos 6,000 soldados. Lucas utiliza el episodio para demostrar que los hombres de la ciudad tuvieron mayor temor de Jesús al ver al hombre sentado en su juicio cabal que de todos los demonios que tuvo el hombre. En la historia de la mujer con el flujo de sangre también ofrece unos detalles más, pero debemos notar su uso de la frase que poder salía de Jesús, semejante a lo que vimos en el capítulo 6. Noten también en la sanidad de la hija de Jairo, no se hace mención del uso del arameo, ya que los griegos no acostumbraban a utilizarlo de la misma manera y no tendría el mismo significado como para los judíos. Esa es la lectura del día de hoy. Nos veremos mañana por esta parte. Dios les bendiga.